Buenos días. A continuación les comentaré, como ya se mencionó, sobre las complicaciones quirúrgicas en el trasplante renal. El tema de esta investigación abarcó los años 2016 a 2022 en el programa del trasplante renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para empezar, quisiera comenzar mencionando que el programa de trasplante renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social comenzó en 1986 y a día de hoy ya se han realizado más de 820 trasplantes renales. Esto me pareció importante destacarlo porque se relaciona al hecho de que la mejora en la cirugía del trasplante renal, así como el tratamiento farmacológico para la inmunosupresión, el detectar precozmente el paciente que necesita un trasplante renal reduce enormemente la incidencia de las complicaciones, mas no elimina totalmente estas. También recordando que el trasplante renal es el tratamiento de elección para todo paciente que sufre insuficiencia renal crónica en fase terminal, y otra vez recalcando de que este procedimiento no está absuelto de presentar complicaciones quirúrgicas, mencionaremos que estas se van a dividir en este caso en tres grupos: las complicaciones urológicas, las vasculares y otras complicaciones. Las complicaciones urológicas principalmente son las que se presentan con mayor frecuencia, mientras que las complicaciones vasculares son las más peligrosas, pues estas se relacionan estrechamente con una pérdida del injerto. El objetivo de la investigación fue identificar las complicaciones quirúrgicas, así como la incidencia de estas en pacientes receptores de trasplante renal, esto en la unidad de trasplantes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El diseño de nuestra investigación fue un estudio observacional retrospectivo, el cual abarcó a todos los pacientes que recibieron el trasplante renal en el periodo ya mencionado en la unidad de trasplante renal del Hospital General de Enfermedades. Ahora bien, para hablar de los resultados, comenzaré diciendo de que se recabó la información de un total de 159 pacientes, de los cuales únicamente 17 presentaron complicaciones quirúrgicas. Por ende, decimos que tuvimos una incidencia del 10.69%, la cual es un dato esperado porque la incidencia de las complicaciones va a variar del 1 al 25% según la literatura médica. Ahora bien, en relación a la edad y sexo de los pacientes que sí presentaron complicaciones, la edad media que se presentó fueron de 32 años, con una desviación de 11 años. El intervalo de edad que presentó mayoría de complicaciones fue de los años 21 a 40 años, representando esta hasta el 70% de los pacientes que presentaron complicaciones. Sobre las incidencias de las complicaciones por categorías, para empezar, las complicaciones urológicas, como ya se había mencionado y acorde a lo que se había mencionado, fueron las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia, con un 6.92%. También es de acorde a lo que se esperaría, pues la incidencia de estas va a variar de un 2.5 a un 27%, e incluso, según la literatura que se refiera, hasta un 30%. En esta categoría, la principal complicación, y en general la principal complicación que se presentó en el estudio, fue el urinoma, con un total de 7 casos, con una incidencia del 4.4. También, de acuerdo a lo que se esperaría, que va a variar de un 2 a un 5%. También, por otro lado, las complicaciones vasculares fueron las que se presentaron con menos frecuencia, de acuerdo a lo que ya se había mencionado, con una incidencia del 1.26%, siendo este un dato muy positivo, puesto que la incidencia esperada para este tipo de complicaciones varía del 6 al 30%. Ahora bien, sobre el porcentaje total de las complicaciones, esta gráfica ilustra cómo las complicaciones urológicas claramente fueron las más frecuentes. Esto haciendo referencia únicamente a los 17 pacientes que sí presentaron las complicaciones. Como conclusiones, queríamos recalcar otra vez el hecho de que hubo una incidencia total del 10.69% para las complicaciones quirúrgicas, un dato esperado según el intervalo que va a variar de incidencia. El sexo masculino, como la edad de 21 a 40 años, representó el grupo de edad que abarcaba la mayoría de los pacientes con complicaciones. De igual forma, las complicaciones más frecuentes fueron las urológicas, un dato esperado, así como la complicación más frecuente en el estudio fue el urinoma.
así como recalcando de que la incidencia de las complicaciones vasculares fue menor a la que se suele esperar. En base a todo esto, llegamos a la conclusión de que el programa de trasplantes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene una alta eficiencia en el manejo de los pacientes trasplantados. Gracias. Muchas gracias.